Vamos a sumergirnos en el corazón de nuestra diócesis de Santa Marta y vamos a hacer algo interesante, conectar dos mundos que frecuentemente parecen ir por separado. Por un lado, los ecos, es decir, la situación social que es compleja, y por otro, las respuestas, esos anhelos espirituales de la gente. La gran pregunta aquí es, ¿cómo dialogan la realidad del día a día y la fe? Pues eso es lo que vamos a explorar juntos. A ver, para entender la realidad de esta diócesis, lo primero es mirar sus dos caras. Es una tierra de contrastes, sin lugar a dudas. Por un lado, tienes esa belleza increíble, el Caribe, la Sierra Nevada, o sea, una auténtica postal. Pero por otro, sí, te encuentras con unas fracturas sociales muy profundas. Hablamos de desigualdad, de violencia, de una comunidad que vive, sin temor a equivocarnos, bajo una presión constante. Para empezar, echemos un vistazo al territorio. Vamos con esos contrastes de los que hablábamos. Nuestra diócesis tiene una doble geografía. Hay un abismo, de verdad, un abismo enorme entre lo que pasa en la ciudad y lo que se vive en las zonas rurales, que muchas veces están olvidadísimas. Y ojo, porque esta división es fundamental para entender todo lo que viene después. Por ejemplo, por hacer referencia solo a los extremos, en Santa Marta, casi un 90% de la población es urbana, y en la zona bananera nos encontramos con un 97% rural. Esto, claro, no es solo un número en una estadística, es el origen de una brecha gigantesca en todo, en servicios, en oportunidades, o sea, en la posibilidad de tener una vida digna. Y si hablamos de desigualdad, atentos a este dato. Solo el 1,4% es el porcentaje de la población en Santa Marta que se considera clase alta, es decir, un grupo pequeñísimo que concentra una cantidad de poder económico y político. Ahora bien, saquemos las consecuencias de este dato. Esto quiere decir que mientras ese 1,4% concentra la riqueza, nos vamos a municipios como Sitio Nuevo o Zapayán y allí nos encontramos los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas. ¿Y qué es esto? Pues en pocas palabras que falta lo más básico. Una casa decente, acceso a sanidad, a educación. Es una pobreza estructural que golpea muchísimo más fuerte en el campo. Bueno, dejamos la geografía y nos metemos en un tema que la verdad es lo más doloroso, y es cómo está de roto el tejido social. Y es que aquí la violencia no es algo que pasa de vez en cuando, un suceso aislado, no, es algo continuo, que está siempre ahí y que toma formas distintas, desde el atraco en una calle de la ciudad hasta el control de grupos armados en el campo. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del problema, sigamos dando cifras. 206 homicidios en Santa Marta solo en 2024. Es un número que pone los pelos de punta, que coloca a la ciudad entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Y lo peor es lo que revela, que el miedo de alguna manera se ha convertido en parte del día a día. Así lo resume un participante de los grupos focales que vive en una zona rural con la siguiente frase: actualmente la población está inmersa en un dilema, vivir o morir. Su percepción de la realidad es de una honestidad tremenda. Cuando llegamos a este punto, la inseguridad ya no es un problema de si te roban el celular o no, se convierte en algo mucho más profundo, en una amenaza a tu propia existencia. Es literalmente la diferencia entre vivir o morir. No obstante, no todo es lágrimas. Incluso en medio de este panorama tan oscuro, de tanto miedo o de tanta fragmentación, encontramos el punto de partida de un anhelo, como un sueño colectivo. Y es que es justo aquí donde ese eco tan duro de la realidad empieza a buscar una respuesta, una que le dé sentido a todo, una respuesta que viene de la fe. Aquí la tenemos. Ante una sociedad que está rota por la violencia, ¿cuál es el mayor deseo? El anhelo puede ser que Dios provea un remedio de su mano para que su pueblo no se pierda, y ese remedio lo concede a través de la iglesia. Ser una iglesia unida, reflejo del amor y la unidad de la Trinidad. Pero ojo, no como una idea bonita y ya está, no como algo abstracto, sino como algo real, visible, que sane, una comunidad unida, que se olvide de las divisiones, que acoja y que de ese modo sea capaz de volver a unir lo que la violencia ha destrozado. Al llegar aquí, ya hemos visto la sociedad. Ahora vamos a poner el foco en el núcleo de todo, la familia, porque claro, toda esta crisis impacta de lleno ahí. En la diócesis, las familias viven bajo muchas presiones que las debilitan, que hacen muy difícil que sean ese lugar seguro,
ese espacio donde uno crece y se forma. En efecto, nos encontramos con varios elementos que constituyen una mezcla bastante complicada. Por ejemplo, tenemos el embarazo adolescente en un 26%, que corta de raíz muchos proyectos de vida. Y a eso se le suma la violencia dentro de casa, la gente que se tiene que ir, la fragmentación, la pobreza. Todo esto cae sobre la familia. ¿Y la consecuencia cuál es? Pues que la familia pierde su capacidad para formar, para cuidar. Los lazos se hacen más débiles, los referentes se difuminan y al final, ¿quiénes lo pagan? Los niños y los adolescentes, que se quedan en una situación de vulnerabilidad tremenda. Y hablando de adolescentes, hay más: la juventud. Los jóvenes no son un problema aparte, son más bien como un espejo en el que se ven con una claridad que asusta todas las grietas y los fallos del sistema. Los datos, una vez más, hablan por sí solos. El paro juvenil en Magdalena supera en casi un 10% la medida de todo el país. Estamos hablando de una generación entera que cuando sale a buscarse la vida se da de bruces contra un muro y la frustración que eso genera es enorme. Pero el problema va todavía más allá. Quedémonos solo con este dato. Más del 30% de los jóvenes de la región son lo que se llama Nini. ¿Qué significa? Pues que ni estudian ni trabajan. En la práctica es como si estuvieran fuera del sistema, tanto del educativo como del laboral. Están atrapados en una especie de limbo de inactividad que los hace todavía más vulnerables a todo. Para precisar la idea anterior, volvamos a escuchar a los grupos focales que nos dicen: la juventud aparece sin rumbo, sin referentes y seducida por lo más fácil. Y es que esa crisis no es solo de dinero, no es solo económica, es una crisis de sentido. ¿Qué pasa cuando no hay oportunidades? Cuando no hay modelos en los que fijarse. Pues que el camino de lo fácil, que muchas veces va de la mano de lo ilegal, se convierte en una opción muy tentadora. Bien, con todo esto vamos a tratar de construir el puente. Vamos a tratar de conectar de manera muy clara esos ecos, todos esos problemas sociales que hemos visto con lo que soñamos en la etapa de la escucha. Y aquí nos encontramos con algunas ideas esclarecedoras. Ante la realidad de la violencia y el miedo, ¿cuál es la respuesta? El anhelo de una iglesia que sea unida, que sea un refugio seguro. Ante la realidad de la desigualdad y la pobreza, la respuesta será una iglesia donde se practique la caridad, donde se defienda la dignidad de cada persona. Esto es fundamental. La fe aquí no es una forma de escaparse de los problemas, no, es una respuesta directa de cara a los dolores del día a día. Ante estas realidades dolorosas, que no podemos ocultar o ignorar, entre todos soñamos con una iglesia que tiene que ser: 1. Participativa, en donde todo el mundo se sienta parte de ella. 2. Profética, que no se calle ante las injusticias. 3. Misionera, que salga a la calle, a las periferias. Y 4. Formadora, que dé herramientas que fortalezca la fe para poder dar esperanza en un mundo como el de hoy. Finalmente, cerramos haciendo unas preguntas que pueden ser el gran desafío. Porque la gente de esta tierra tiene una capacidad de aguante, de resistencia, que es increíble y que se apoya mucho en su fe y en su comunidad. Estas preguntas son: ¿de qué manera la iglesia, comunidad de discípulos misioneros configurados con Cristo, llega a ser un fermento de conversión que haga posible transformar toda esa fuerza cultural en derechos reales y efectivos para todos? ¿Cómo hacemos para que el sitio donde naces deje de marcar tu destino? Pero sobre todo, ¿de qué manera podemos hacer que nuestros hermanos y compañeros de camino descubran la presencia del Señor allí donde parece que no está? Ahí está la clave. Hacia ese horizonte es a donde apunta todo este diálogo que hemos visto entre el eco de la realidad y la respuesta de la fe.